Hola amigo, ¿qué tal? Oye, hola. ¿Cómo estás? Bien, a los tiempos que te veo, ¿cómo estás? Sí, a los tiempos. Sí. Oye, ¿qué te parece si vamos a jugar básquet? ¿Ahorita? Claro. Ah, ya Sí, pues vamos, voy y vamos. me cambio, ¿te parece? Ya, listo. Vamos pues, hace tiempo que no. Sí, a los tiempos que te veo, ¿dónde estás para acá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Marrufo y quiero contarles cómo ha sido mi experiencia, el ser desde cuna adventista hasta el día de hoy y lo que he tenido que pasar para poder mantener mi fe en la iglesia. Bueno, yo recuerdo que cuando era pequeño me gustaba mucho poder aprender más acerca de Dios, poder saber algunos temas, se podría decir, de debates dentro de la iglesia, dentro de la misma Biblia, que aparentemente pues uno tenía, ¿no? Y es por eso que estaba tan interesado que mis meditaciones, mis cultos eran muy largos, ¿no? Estudiando la Biblia, no solamente eso, tratando de leer algunos libros que puedan hablar sobre esos temas. Así que desde muy niño, desde pequeño, mi espiritualidad fue muy buena. Y cuando empecé a tener 11, 12 años, 13 años, creía que ya sabía mucho. Y esto me llevó a poder dejar de estudiar la Biblia. Saber que conocía más que quizás los demás me llevó a descuidar mi estudio diario de la Biblia. Y poco a poco esto tuvo mucha influencia porque empecé a dejar de estudiar la Biblia y empecé también a dejar de orar hasta que no oraba, no leía la Biblia, me despertaba apurado para ir al colegio y de esta manera fue como poco a poco en mi vida espiritual pues me descuidé hasta llegar al punto de no leer la Biblia, de no orar. Bueno, a los 14 años, 13 años, 14 años, empecé a tener amistades dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también con los compañeros del colegio que no eran adventistas. Pero fue más la influencia de los amigos dentro de la iglesia que me llevó a poder salir, se podría decir, me llevó a poder descuidarme más y sin darme cuenta yo iba a la iglesia ya no porque lo sentía, sino iba por una obligación, iba por un compromiso que tenía con el cargo, con los hermanos, con mi propia familia. Y esto hacía que pues no me sintiera bien, ¿no? Porque miraba cómo era antes, miraba cómo desde niño había crecido, miraba cómo Dios nos había ayudado tanto a mi familia y a mí. Y aún así, a pesar de eso, yo se podría decir que no le estaba pagando como tenía que hacer, ¿no? Bueno, esto hacía que yo me sentía muy mal porque estaba perdido dentro de la iglesia. Porque todos sabían que yo iba a la iglesia, ¿no? Todos veían y decían, el hijo del hermano, es un buen chico, ¿no? Debe ser como él, le decían a muchos de sus hijos. Pero no sabían que yo iba a la iglesia por un compromiso. Que yo iba a la iglesia porque era una rutina que se me había vuelto. Y claro que esto me hacía sentir muy mal, no me hacía sentir bien. Y fue así como mi vida espiritual cayó por completo. Estaba perdido dentro de la iglesia. Pero los años empezaron a pasar y esta etapa de adolescencia, bueno, en mi caso, terminó muy rápido. A los 15 años, 16 años, me di cuenta que no estaba andando bien. Y yo mismo empecé a tomar decisiones a favor, ¿no? Decisiones favorables. Empecé a dejar de juntarme con estas personas, a poner mis propios límites y es allí cuando me di cuenta que poco a poco y de una manera gradual empecé a otra vez a hacer mis cultos como tenía que hacer, empecé otra vez a orar como tenía que hacer, pero mi decisión por estudiar teología fue lo que influyó. Y una de las cosas que también influyó para que yo pueda acercarme nuevamente más a Dios es las decisiones próximas que estaba a punto de tomar. Tenía que escoger la carrera que iba a ser la que iba a formar mi vida, la carrera a la cual me iba a dedicar toda mi vida. Y tenía 3 cosas por las cuales quería estudiar. Una de ellas era educación musical, la otra era enfermería o medicina y bueno, la otra era teología. Cualquiera de estas 3 carreras quería dedicar para el servicio de Dios. Es por eso que
yo miraba mi vida y decía que no puede ser posible que viva una vida así cuando quiero dedicar toda mi vida al servicio de Dios. Y esto hizo que realmente viera un cambio, esto hizo que pudiera ver lo que estaba haciendo y poco a poco, como lo dije, ¿no? En mi caso fue de una manera gradual. Poco a poco empecé otra vez a acercarme a Dios y mucho más cuando llegué a la universidad. Bueno, ahora me encuentro estudiando el tercer ciclo en la Facultad de Teología y como han podido escuchar y ver la experiencia que les he contado, hay muchas maneras de poder perderse, ¿no? Parábola en Lucas 15 nos habla que la peor manera de perderse es dentro de la iglesia. Y es por eso que yo les invito a cada uno de ustedes, les animo a que no descuidemos tres cosas: la oración, el estudio de la Biblia y poder testificar a otras personas del amor de Cristo. Esto es el secreto para poder mantenernos dentro de la iglesia. Y también hay uno más, que es vivir un día a la vez, ¿no? Creo que de esta manera todos nosotros vamos a permanecer dentro de la iglesia, porque no es fácil, porque ser cristianos no es fácil, a diario tenemos una lucha, pero solamente si nos aferramos a Dios, solamente si vivimos a diario, podremos mantenernos fiel y podremos ser buenos cristianos. Muy buenos días, mi nombre es Jonathan García y quisiera compartirles mi testimonio. Dentro de la vida cristiana, muchas veces los jóvenes llegamos a pasar por pruebas, dificultades, vicios, en las cuales nos alejamos de Dios. No tanto es el hecho de estar lejos de la iglesia y luego entrar para decir que has conocido al mundo. Puedes conocer al mundo estando dentro de la iglesia. Y es así como en casi toda mi vida hemos estado yendo un camino, a veces un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Sin embargo, en todo ese transcurso hemos podido notar el gran amor de Dios, el cuidado que tiene por sus hijos. El hecho de que a veces que tú le trates mal, el hecho de que a veces te sientas libre y hagas cosas que a veces no debes, Dios aún así te perdona y te restaura. Es más, déjame decirte que Dios puede transformar tu vida, al igual como lo hizo con la mía. Y si es posible que en toda tu vida cristiana no hayas caído, te felicito. Sin embargo, no es típico que pase aquello, porque muchos que están dentro de la iglesia viven como los de afuera. Sin embargo, yo sé que Dios, al igual como cambió mi vida, puede cambiar la tuya. Dios, al igual como te hace un llamado y me lo hizo a mí, a cada persona que necesita de Él, se la hará. Y déjame decirte por último que cada mañana, cada día y cada hora debes estar en constante comunión con Dios. Ahora, por la gracia de Dios, estoy estudiando la carrera de teología. No sé a veces el por qué, sin embargo, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y Él nos utiliza como sus instrumentos para poder ayudar a otras personas.
Y es así como quiero ayudarte a ti con este testimonio, diciéndote de que no importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas vivido, tan solo ve, acércate a Jesús, porque si empiezas el día de rodillas con Dios, terminarás el día de pie delante de los hombres. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Jimmy Castillo y lo que acabamos de ver es prácticamente cómo es que yo me alejé de la iglesia. Gracias a mi mamá empecé a ir a la iglesia a los 4 años. La verdad es que me gustaba mucho porque participaba mucho y la Miss nos daba como unos pequeños regalos y eso me motivaba a seguir yendo cada sábado y me gustaba mucho. Luego pasaron los años y entré a la secundaria y ahí es donde cambió todo prácticamente, porque ya mi mamá no tenía tanta potestad de decirme: Jimmy, ve a la iglesia. Eso ya más empezaba a ser decisión mía. Entonces yo empecé a ir y empecé a notar que habían jóvenes que eran alejados de la iglesia y me empezó a llamar la atención poco a poco. Fue así que me empezó a dar mucho más curiosidad de probar cosas nuevas. Y ese año marcó mucho mi vida, porque ese año, incluso por querer probar cosas que tal vez a nuestra edad pensamos que está bien o que no va a causar ninguna consecuencia, fue que ese año casi me expulsan del colegio. Me expulsan porque me encontraron con unos amigos fumando. Y fue ahí que en el momento sentí bastante decepción de mí mismo, porque yo en el colegio tenía una reputación bastante alta.
todos hablaban de Jimmy y como que era algo tremendo, porque encima llegar a casa y contarle a mi mamá qué es lo que había pasado, era algo muy difícil. Después, al llegar a casa, hablé con mi mamá. Yo no paraba de llorar porque estaba en shock, no sabía qué es lo que había hecho, estaba inconsciente. Pero mi mamá supo entenderme, pero ahí no acabó todo, porque yo creo que cuando uno ya prueba el vicio, creo que aún vienen más tentaciones. Y es por eso que en cuarto y en quinto de secundaria probé aún más cosas de las que ahora me arrepiento de haberlas conocido y probado. En quinto, ya para salir de promoción, traté de reivindicarme como estudiante y sobre todo más lo hice así sinceramente por mi madre, porque quería que los profesores, cada vez que ella vaya al colegio, la feliciten por tener un buen hijo, por sacar las mejores notas. Y fue así, traté de que sea así, pero fue muy complicado porque ya estaba prácticamente en ese camino y no sabía qué hacer, porque mi mamá me hablaba, pero es muy distinto a tener una madre o a un padre, que un padre tal vez puedes hablar con más confianza. Y entonces se me hacía muy complicado hablar tal vez con mi mamá de qué es lo que pasaba por mi mente. Y es por eso que decidí ese año, antes de salir del colegio, bautizarme. Decidí bautizarme y ahí también pasó algo muy lindo que marcó mi vida, que fue que cuando me estaba bautizando, el pastor hizo un llamado, y en el llamado que hizo el pastor apareció mi mamá. Mi madre se bautizó junto conmigo y fue algo súper espectacular, porque fue como si ese momento solo estuviésemos yo, mi mamá, el pastor y Dios. Lo sentí así y me gustó bastante. Lo recuerdo hasta ahora porque marcó mi vida. Y fue bastante lindo que o sea, después de tantas cosas que había pasado, termine así, bautizándome con mi madre, y fue lo mejor que me puedo llevar del colegio. Eso ha sido parte de mi vida espiritual que he pasado, y lo más bonito que ahora estoy viviendo es de que estoy en la Universidad Peruana Unión, que tal vez fue un regalo bastante grande de Dios, que haberme permitido estar en su universidad. Y ahora mi única meta es ser uno de los mejores comunicadores que hay, porque estoy estudiando Ciencias de la Comunicación, y agradezco a Dios y agradezco a mi madre también por apoyarme. Gracias.